Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Nacho Ortelli y Martín Angulo. Rosario Ayerdi, nuestra compañera, es una de las enviadas al viaje del presidente de la Nación a Roma y Edimburgo. Ya te vamos a estar contando. Vamos a charlar enseguida, a propósito de lo que ocurrió ayer en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, con uno de los candidatos a senadores de esa provincia, Marcelo Lewandowski. ¿Qué pasa con el tema de la inseguridad? Y esperemos conversar con Julio Cobos o con alguno de los dirigentes radicales, porque hoy hubo también un lanzamiento de la campaña radical. Mucho para contarte. Empecemos por los títulos de mis compañeros. Nacho, ¿por dónde vamos? Vamos a hablar, Luis, de la presentación de Mauricio Macri en Dolores. ¿Cómo lo vivieron en el gobierno? ¿Qué dijeron sobre el expresidente? Y también te voy a contar las repercusiones de lo que fue esta batahola que se armó en el Ministerio de Desarrollo Social con integrantes de una agrupación que irrumpió y que pintó paredes, y qué están viendo en el gobierno y qué van a hacer hacia adelante para que no se repita. Martín Angulo, ¿por dónde vamos a ir nosotros? Vamos a ir por lo que fue la frustrada indagatoria al expresidente Mauricio Macri. ¿Por qué no se pudo realizar? ¿Qué fue lo que pasó dentro de ese juzgado? ¿Por qué finalmente se dio esta discusión vinculada a la ley de inteligencia y cómo va a seguir la causa judicial a partir de la semana que viene? Tres puntos centrales para repasar en esta noche. El primero, por supuesto, y es el cuarto, es el estudio con los invitados que te decíamos. El primero, allí lo estás viendo, es Marcelo Padovani, que está en Casa Rosada. Buenas noches, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Bueno, está el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Casa Rosada. En un rato más se va a ir para Roma, ¿no? Se va a ir con una comitiva importante para Roma, para la reunión del G20. Va a llegar mañana, pero la primera actividad oficial, Luis, va a ser recién el sábado. Y el sábado, importante va a ser el día, digo, porque al mediodía va a tener quizá la reunión más importante de todas, que es con Kristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario Internacional. Antes, con Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, y con Angela Merkel, que está por dejar su cargo de canciller alemana, ¿no? En Alemania. A propósito de lo que, bueno, ahora lo va a contar Martín Angulo, ¿no? Pero a propósito de esto que decían de la indagatoria fallida del expresidente Mauricio Macri, el presidente ya tiene a la firma el decreto que releva al expresidente Macri del secreto de Estado, es decir, de poder decir todo lo que sabe respecto a esta cuestión sin tener ningún problema legal después. El presidente tiene a la firma el decreto, según tenemos entendido, y lo va a firmar antes de emprender la gira, Luis, como decimos, la gira que va a durar unos 5 días. ¿Por qué gira? Bueno, porque primero va a ser Roma y después va a ser Glasgow. Esto va a ser recién el lunes, el presidente va a estar allí, y el martes a la tarde va a estar volviendo ya a la República Argentina. Bien, allí lo estamos viendo entonces. La gran pregunta es qué pasará con este encuentro que vos decías, Marcelo, en Roma, en la cumbre del G20, perdón, totalmente militarizada hasta la Ciudad Eterna, con este encuentro después del acto del día de ayer, en donde se volvió a decir, primero se crece, luego se paga, con el hambre la gente no se pagará, así que estaremos muy atentos a lo que ocurra allí en el lugar. Marcelo, ¿algo más desde Casa Rosada? Sí, bueno, reiteramos entonces, el presidente todavía está. Este es un detalle interesante para la gente que quizás... Mira, le voy a pedir a Dieguito, me va a matar, Dieguito, pero te quiero mostrar la banderita, el banderín que indica que está el presidente de la Nación. Eso es lo que iza la bandera, la casa militar, cada vez que está el presidente, porque el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Eso te indica, nos indica que el presidente de la Nación está todavía en la Casa Rosada? En un rato más, como decimos, va a ir ya rumbo a Roma con una comitiva importante a la reunión del G20. Gracias, Marcelo. Me voy a ir a Martín Rojas, al Congreso de la Nación. Allí hubo una manifestación, es Gabriel Prosperi, es una manifestación que se produjo por aquellos que están pidiendo el tratamiento de la ley del acceso a la tierra. Hola, Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Con algunos incidentes, hoy por la tarde se pudo ver personas, manifestantes, subidos a la reja de la entrada principal del Congreso de la Nación sobre la avenida Entre Ríos. Reaccionó inmediatamente la seguridad interior del Congreso de la Nación, no pasó a mayores, pero evidentemente después de lo que había acontecido en el Ministerio de Desarrollo Social más temprano, con mucha gente ingresando de prepo, violentamente, haciendo que las rejas se dieran e ingresando al edificio, bueno, eso hizo temer un escenario parecido aquí, lo que estaba ocurriendo con esas personas subidas a la reja, pero por suerte no pasó a mayores. Y esta manifestación está culminando. Fueron 4 días, Luis, de la Unión de Trabajadores de la Tierra que están reunidos aquí y están reclamando una ley de acceso a la tierra. Pragmáticamente lo que piden es créditos blandos por parte del Banco Nación para poder acceder a parcelas de tierra
poder trabajarlas comunitariamente y vender un excedente al mercado. Dicen que eso no solamente potenciaría un mejor precio para el consumidor en general de los productos del agro, sino también la posibilidad de aquellos consumidores que accedan justamente a esos productos de comer mejor, porque seguramente van a poder tener un tratamiento mucho más sano de esa producción. Esto es lo que están manifestando aquí, están con un escenario allí, están culminando, reitero, estos 4 días de protesta, por suerte y por ahora sin incidentes, Luis. Gracias, Gabriel. Nos vamos a ir a otro lugar donde sí se produjeron incidentes, que es el Ministerio de Desarrollo, lo anticipaba Nacho Ortelli. Manifestantes que ingresaron, rompieron, pintaron el lugar del Ministerio de Desarrollo. Allí está trabajando Cristian Balbo. Hola, buenas noches, señor. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, colegas. Una verdadera locura con mayúscula lo que ocurrió hoy en la sede del Ministerio de Desarrollo Social cuando militantes del movimiento Teresa Rodríguez histórico ingresaron por calle Lima después de forzar la reja de acceso principal. Se llevaron por delante al personal de seguridad, fueron al subsuelo, planta baja, primer piso. Rompieron ventanas, parte del mobiliario público, tuvo que intervenir infantería de la Policía Federal. 3 personas detenidas de 19, 48 y 59 años. Arrojaron piedras, de otro lado recibieron balas de goma, tiraban polenta contra el frente del Ministerio de Desarrollo Social porque reclaman alimentos, porque dice que no pueden vivir comiendo polenta, arroz y garbanzo, que es lo que presuntamente reciben. 3 personas heridas, una mujer que tiene un ojo comprometido, una militante que todavía está en el Hospital Santa Lucía. Personal de seguridad también tuvo que ser atendido por una ambulancia del SAMI, trasladado a un hospital de la zona. Y fíjate vos, así luce ahora el frente del Ministerio de Desarrollo Social después de esta batalla campal que se registró. Mirá lo que tuvieron que poner. Una cadena tuvieron que colocar con este candado después de que forzaron la reja de acceso. Se metieron adentro de un edificio público. Interviene la Justicia Federal, Luis, el juez Sebastián Casanelo. ¿Y sabés lo que hicieron? 5 horas después, hay pintadas también, lo dejaron en libertad. Estaban en la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en General Paz, allí en la zona de y Rodríguez. Estaban en ese lugar los 3 detenidos, lo dejaron en libertad, volvieron acá, hicieron un acto y se retiraron. Pero antes de retirarse, ¿sabés lo que hicieron? Una vez más, arrojaron otra vez polenta contra el frente del Ministerio de Desarrollo Social. Fíjate vos, acá todavía está la polenta. Parte de la polenta, no sabés lo que fue hoy, era todo el frente del Ministerio de Desarrollo Social lleno de polenta. Llegaron con los paquetes, con la polenta y comenzaron una vez más, como hicieron hoy poco antes del mediodía, a arrojar la polenta contra el edificio porque dice que no pueden vivir comiendo solo polenta, arroz y garbanzo. Una locura, y mañana van a ser recibidos, Luis, a las 10 de la mañana por el gabinete de Juan Zabaleta. Es decir, finalmente van a escuchar su reclamo, los van a recibir, dejaron a los 3 militantes en libertad, pero lo que se vivió hoy deja y siente un precedente muy grave. Forzaron la reja y se metieron dentro del edificio público. La Justicia Federal rompieron en el subsuelo, primer piso y planta baja, te repito, ventanas, parte del mobiliario, de las sillas que estamos viendo allá en el fondo que tuvieron que retirar. Y esto ocurrió hoy en esta sede oficial nacional a metros de la avenida 9 de Julio, con las calles cortadas inclusive y con la infantería de la ciudad y de la Policía Federal que tuvo que intervenir frente a este episodio lamentable, Luis. Bien, ahí vos hablabas respecto a la liberación de algunos de los detenidos. Martín Angulo amplía la información que vos estás dando, Cristian, respecto a las detenciones. Se sostuvieron algunas detenciones, Sí, no, ¿verdad? me confirman de la justicia, de los que tienen a cargo de la causa, que las 3 personas siguen detenidas, que van a ser indagados una vez que se reúna toda la información de testimonios, imágenes, antecedentes penales que puedan llegar a tener las 3 personas, pero los 3 siguen detenidos, por lo menos seguramente hasta el momento que sea la indagatoria ante el juez. Bien, allí está entonces, Cristian, la información completa con lo que vos estás diciendo. Nos quedamos en el lugar, volvemos cuando vos lo digas. Perfecto. Atentado y resistencia a la autoridad son los delitos. Hay algunos que han quedado en libertad, otros permanecen detenidos, Claro. pero los que quedaron en libertad vinieron aquí, hasta el frente de esta sede de nuevo para volver a arrojar polenta en la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Bien. Pero claro, interviene la Justicia Federal, habrá que investigar en profundidad porque esto no puede volver a repetirse. Gracias, claro que no. Gracias, Cristian, muy amable. Ya está sentado en nuestros estudios el candidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe, del Frente de Todos, que es Marcelo Lewandowski. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Luis. Mucho tiempo que no nos vemos. Sí, señor. Yo te veo siempre. Bueno, ahí estamos. Bueno, estamos hablando de inseguridad mucho. Venís de una situación muy difícil en la ciudad de Rosario. Dame tu título, apelo a tu condición de periodista, para que me enmarques en un título lo que ocurrió ayer en Rosario. Una ciudad caliente que está en carne viva y que sufre hace mucho los problemas de inseguridad.
Bien, ahora me voy a sentar a charlar con Marcelo Lewandowski, pero Martín anticipaba lo que ocurrió en materia de la indagatoria del presidente de la Nación, mandato cumplido, Mauricio Macri. Formalmente la indagatoria se suspendió. Se suspendió, quedó suspendida. De hecho, la indagatoria empezó. Vos sabés que una indagatoria empieza, llega el acusado, el juez le lee los datos personales, le lee la acusación de qué está acusado a esa persona, le lee la prueba y después formalmente empieza la declaración del acusado, lo que tenga para hacer en ese acto. En el acta que quedó registrada da cuenta de justamente esto, que se leyó la acusación, se le leyeron las pruebas y que en un momento la defensa de Macri pide conocer el estado de relevamiento de secreto por tratarse de una causa que tiene que ver con cuestiones de inteligencia. Ahí el juez le explica que le había mandado una nota a la interventora de la AFI, Cristina Camaño, en donde le cuenta cuál era la situación. Y la defensa dice, no, Macri tiene que estar relevado. Si es una causa de espionaje ilegal y él va eventualmente a declarar sobre cuestiones que tienen que ver con secretos de Estado, tiene que estar relevado. El fiscal que estaba en la indagatoria, el fiscal Curi, dice, comparto el criterio de la defensa, entonces el juez decidió en ese momento suspender la indagatoria. ¿Qué fue? Sí, no, perdón. No, por favor, no te escucho. ¿Qué fue lo que pasó? Porque, ¿qué es lo que llamó la atención de esta situación? El juez le había preguntado a la AFI por el relevamiento del secreto para Macri. La interventora de la AFI le contestó, yo no puedo hacer eso porque yo puedo relevar de mi par para abajo, no de un presidente de la nación. De hecho, el presidente es quien fija las políticas en materia de investigación criminal, de investigación de inteligencia, y yo no puedo meterme en esa área. En tal caso, y esto acá no terminaba de quedar muy claro si la interventora le dijo esto se lo tiene que pedir al presidente o si es el presidente el que tiene que hacerlo. Pero que de todas formas, si hay una persona que va a declarar sobre algún secreto de Estado, sí lo hace, puede hacerlo, pero eso debe quedar reservado en la causa, no se le puede mostrar a nadie. La pregunta es por qué Baba, que evidentemente tenía la intención de relevar a Macri para hacer el trámite bien prolijo, ¿No lo hizo antes? No lo hizo después de que Camaño le contestó esto. Claro, que de hecho hoy el presidente de la Nación firma el decreto antes de irse para relevarlo del secreto de Estado. Exactamente, seguramente lo vamos a tener ese decreto, Luis, en cuanto esté firmado. Todavía no está firmado. Todavía no está claro que lo van a hacer firmar Alberto y no va a querer Cristina. No, porque ahí también, exactamente, en un momento se especuló, bueno, lo va a firmar Cristina. Del kirchnerismo me decían, tiene muchas ganas de firmarlo, ella. El problema es que tiene que ser el propio presidente. ¿Qué pasó desde el día 6 de octubre que Camaño le contesta a Baba? Hasta ahora, porque pasaron 22 días, hubo suspensiones de la indagatoria por el pedido de Macri. 22 días en el que el juez Baba se durmió. Hablemos un poco de la causa en sí. ¿Cuál es la acusación que pesa sobre el expresidente Macri? Mira, hoy en esa lectura de la acusación, el juez Baba lo imputó, lo acusó a Macri de haber ordenado y posibilitado de manera sistemática tareas de inteligencia. ¿Sobre quiénes? Sobre los familiares de víctimas del Ara San Juan. Acá esto sí está comprobado en la causa. Hubo seguimientos, hubo fotografías, hubo confección de partes de inteligencia por parte de agentes de la AFI, en donde seguían las actividades de los familiares de víctimas del Ara San Juan. Inclusive, parte de la acusación que hoy el juez le hace al expresidente es haber utilizado esa información. No solo haberla ordenado, sino que después haberla utilizado. Sobre todo, esto lo testifica una de las familiares, en una reunión que tuvieron con Macri, él les cuenta y les da información sobre cosas que pensaban que solamente sabían ellos. Y en concreto son 6 hechos de seguimiento de espionaje ilegal contra los familiares. El juez lo aclara en su indagatoria, lo contamos porque por ahí mucha gente no lo sabe, que un agente de inteligencia le haga seguimiento a alguien solamente puede hacerlo con la orden de un juez. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Dato que está aportando Nacho Ortelli en este momento, salió el decreto de Alberto Fernández. Exactamente, lo acaba de enviar Presidencia, parece que nos están mirando. Le mandamos un gran saludo. Tiene un solo artículo el decreto, dice, relévase al ingeniero Mauricio Macri, DNI, bla, 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 de la obligación de guardar secreto y confidencialidad en los términos de la ley 25.520 y en el marco de la causa, bueno, caratulada
Bueno, la causa está caratulada en función de la denuncia de los familiares de Lara San Juan, que se sintieron obviamente que vieron que estaban siendo investigados. Tareas de espionaje. Este es el decreto. Mira, Luis, ya lo tenemos. Ahí lo tenemos, ¿eh? Es el decreto 750, creo que así se dice, del año 2021, firmado por el presidente de la Nación, relevando al ingeniero Macri de la obligación de guardar secreto y confidencialidad en el marco de la causa caratulada Yuspa, Benítez, Nicolás y otros sobre averiguación de delito. Dato, Luis, lo firma, es un decreto simple, no es un DNU, lo firma el ministro de Justicia, Martín Soria, y lo firma el presidente de la Nación. No es un DNU, es un decreto simple, lo firma Soria. Y Mansur, lo firma, por supuesto, como Mansur, todo obviamente, decreto, tiene pero que firmar. es un dato que lo firme el ministro de Justicia también. Sí. Con esto, muy probablemente mañana haya nueva fecha de indagatoria para Macri, seguramente para la semana que viene. Para la semana que viene, para llegar a tiempo para Lunes, poder martes, conseguir el jueves, título del jueves, procesamiento. seguro, sí. Pues digo, en este caso, Esa es la hipótesis que no tiene estoy justo. valorando el fondo de la cuestión, que me parece de haberse producido aberrante, que se haya hecho inteligencia sobre familiares que habían perdido a los submarinistas. Eso sí. Estoy hablando del proceso como se está llevando adelante, ¿no? Sí, que hubo inteligencia, están los partes en la causa judicial, fueron encontrados en la agencia, en la AFI. De hecho, quienes eran titulares de la AFI, Gustavo Rivas y Silvia Magdalani, están procesados en esta causa. Así que ya con la firma del decreto que releva a Macri, ya sin ningún obstáculo procesal para que pueda ser indagado, seguramente mañana se va a conocer la fecha del indagatorio. Ahora, me permitís una pregunta absolutamente banal, no sé cómo decirla, pero es una pregunta. ¿Cuál era el sentido de infiltrarse entre los familiares? Porque hay hasta reuniones de los propios familiares donde aparece un infiltrado que era un integrante del servicio de espionaje para tratar de averiguar qué hacían. Sí. ¿Qué pretendía? Luis, Estaban muy calientes los familiares obviamente. Aguad no apareció. Sí. Aparte, Macri cometió un grave error, Luis. Macri dijo, bueno, la Casa Militar tiene que saber con quién se va a reunir el presidente. Dio una entrevista hace unos días y blanqueó esa situación. O sea, que hacía espionaje para saber con quién se iba a reunir él. Él dijo palabras más, palabras menos, capaz que ahora podemos encontrar el cortecito. Sí. Dijo, bueno, la Casa Militar tiene que saber con quién se va a reunir el presidente. Sí, pero claramente sin hacer inteligencia ilegal. Uno puede obtener datos. Pero eso a confesión de parte, ¿viste? Pará, pero vamos a una causa que fue, yo creo que la causa más importante en términos judiciales políticos del año pasado. Vos te preguntás por qué siguieron a los familiares de Lara San Juan y por qué siguieron a Santilli, y a Peña Vidal, y a Cristina Kirchner, a Mazot, a Hugo Conadamón. A la reta mismo también. ¿Por qué siguieron a periodistas, a sindicalistas, a gente de la iglesia? Evidentemente la necesidad de un control sobre algo, vaya uno a saber puntualmente qué. Y aparte hay que decir algo que dijiste muy específicamente. Las tareas de inteligencia están normadas. Nadie puede hacer inteligencia si no es con el acuerdo de un juez que dispone las tareas de inteligencia. Exactamente. Justificadas, en una causa penal, con un objetivo determinado. Eso está absolutamente claro. Esto fue inteligencia ilegal y más allá de la responsabilidad o no de Macri, que eso se verá en la causa, en el expediente está probado que los partes de inteligencia se hicieron, que los seguimientos existieron, que los familiares fueron fotografiados, que se buscaron datos sobre ellos en distintas plataformas. De eso en la causa no hay ninguna duda. No hay duda. Esa prueba está. Después se determinará la responsabilidad o no de Macri, la responsabilidad o no de los agentes que lo hicieron o no, hasta dónde llega. ¿Tenés presente el arco de la pena? ¿Cuánto es lo buscamos. No, para saber cuánto es la pena en el caso de que se encontrara después de procesar, abrir el juicio y rendir las pruebas. Contá un poco el detrás de escena en Casa Rosada. ¿Cómo se vivió esto hoy? Bueno, en principio habló la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. Planteó que para ellos no era objetable el tema de la marcha. Se habló mucho. Está bien que Macri convoque una marcha, que el macrismo vaya a apoyar a Dolores, a Mauricio Macri. Poca gente, ¿no? Poca gente, más políticos que militantes, nobleza obliga, hay que admitirlo. A Cristina en 2016 fue más militante que políticos, en este caso fue al revés. Decían en Casa de Gobierno, y tampoco podemos objetar estrategias judiciales. Eso lo dijo textual, palabras más, palabras menos, Gabriela Cerruti en su conferencia habitual de cada jueves. Pero después hubo el detrás de escena. ¿Y en el detrás de escena qué hubo? Bueno, hubo muchas críticas a esta decisión de Macri de victimizarse, porque Macri lo dice, me persiguen, me están persiguiendo. Sí. Es patético, el textual es patético. Lo compararon con Cristina Kirchner por dos temas. Uno, en 2016, el tema de dólar futuro, decían, esta es una causa en la que hay víctimas, en la que hay personas, hay argentinos que han padecido, y en todo caso, por respeto a ellos,
por más de que te sientas perseguido, primero tenés que querer que se haga justicia. Y la otra era la de Dólar Futuro, una causa, si se quiere, política, que fue sobreseída. Y después hay otro tema. Decían, ¿te acordás, Luis, cuando Cristina Kirchner fue convocada 8 veces a indagatoria en un día? Sí. Bueno, Cristina ese día se la bancó. Fue y se presentó así cada una de las causas. Bueno, dijo, era perseguida, Cristina siempre lo venía denunciando el tema del lawfare. Después, la marcha no fue apriete. Acá hay un reconocimiento de no fueron a apretar a la justicia. Sí. El macrismo no fue a apretar a la justicia porque nosotros hemos marchado y no estábamos apretando la justicia. Ahora, hay un detalle que tiene que ver con los familiares. ¿Estaban los familiares de las víctimas en Dolores? ¿Era necesario ir? Bueno, hay esas críticas. Total. Críticas por la suspensión de la indagatoria. Dicen, es un papelón de Macri. Yo dije, ¿por qué es un papelón de Macri si el juez también cometió un error en todo caso de no pedir el relevamiento de la prueba? Que hago hoy un apóstrofo de un anticipo que trajo Nacho Ortelli para nuestro programa, porque finalmente el juez que no pudo tomar la indagatoria, él mismo suspende el acto de la defensa porque se da cuenta que no está relevado del secreto de Estado el expresidente Macri. Hoy el presidente de la Nación, insisto, es un anticipo que trajo Nacho, emite este decreto, que es el 750 de este año, en donde en un escuetísimo articulado dice que se lo releva y que va a poder ser citado. Si ahora ya tiene zanjada, insisto, es un anticipo de A24 que obtuvimos gracias a Nacho, de saber que ya está saldada formalmente la situación con algo que vos referías, Nacho, y que quiero resaltar, que es quiénes son los que firman este decreto normal, claro, no un decreto de necesidad y urgencia. No es un DNU, es un decreto simple, lo firman el ministro de Justicia Martín Soria, el jefe de gabinete Juan Mansur, que firma, obviamente, acompaña todos los decretos del presidente, y el presidente de la Nación fue antes de, obviamente, irse para viajar para la gira europea. Un dato... Por las dudas, Nacho, sí, es firma digital, para los que digan no está la claro, que después de pandemia y en muchos casos está permitido la firma digital. Ya está, y con esto cierro, Luis, las críticas por la suspensión de la indagatoria. Yo te decía, ¿por qué si el que se equivocó fue el juez? Bueno, me decían algo que es por lo menos discutible, pero al menos vamos a contarlo. Decían, Macri podría haber declarado hasta el momento en el que el juez le hace una pregunta relativa o referida al secreto de inteligencia. Ahí puede decir, señor juez, reléveme del secreto de inteligencia, y en ese caso ahí el juez sí tenía que frenarla. Pero él podría tranquilamente empezar contando qué era lo que había hecho o qué era en todo caso lo que no había hecho. Bueno, el decreto fue firmado rápidamente. El gobierno, cuando se armó todo este revuelo, dijo, Alberto, en cuanto le llegue el pedido del juez, va a firmarlo. Había desconfianza respecto a cuánto iba a terminar, en cuánto iba a enviar el escrito el juez, porque decía, este tema del relevamiento del secreto de inteligencia es un tema delicado, hay que justificarlo más, hay que explicar por qué se está pidiendo esto, porque es un presidente. Más allá de las críticas hacia Macri que sobran en el gobierno, decían, el día de mañana se va Alberto Fernández y cualquier juez viene y dice, releva a Alberto Fernández de hablar de él y que hable de todos los secretos de inteligencia. No, tenés que justificar. Y es un punto muy interesante. Ahora digo, para que lo entendamos técnicamente, Martín, este decreto que ha traído Nacho formalmente zanja toda posibilidad de que el doctor Baba lo indague. Fijémonos lo que dice Alberto Fernández, considerando por qué saca este decreto, y dice que el juez mencionado, el doctor Baba, en el visto requirió que en caso de ser necesario se releve al imputado ingeniero Macri, expresidente de la Nación, del deber de confidencialidad previsto por la ley 25520. ¿Qué es el de la confidencialidad? Estamos hablando de una tarea propia de la defensa, como es el uso de un submarino y qué sucedió, y por lo tanto hay una norma de Estado que protege las decisiones que se toman. El juez realiza el mencionado requerimiento, atento a lo solicitado por la defensa del ingeniero Macri, en el marco de la indagatoria del nombrado, la que se suspendió durante el curso de la misma. La solicitud de la defensa del imputado que imposibilitó que prestara declaración indagatoria en los términos del 294 del Código de Procedimientos Penales de la Nación hace presumir que el nombrado requiere, para ejercer debidamente su defensa, aludir a la realización de actividades de inteligencia vinculadas con el objeto principal. Acá, perdóname, acá hay algo que hoy muchos decían, y si querés lo podemos leer en clave política. ¿Qué plantean muchos hoy? Si Macri pidió el relevamiento, es porque hay alguna cuestión vinculada al espionaje ilegal sobre la que va a declarar. Otros lo veían bueno, esto es lo que está retomando el gobierno. Bueno, quiere ejercer su defensa debidamente y aludir a actividades de inteligencia. Evidentemente actividades de inteligencia hubo.
Eso no hay ninguna duda, pero muchos decían, bueno, Macri va a hacer referencia a quiénes le dieron esos partes de inteligencia, lo ordenó él, va a hablar de otras personas, no va a hablar de otras personas. Del otro lado que te decían, bueno, acá hubo una jugada también de la defensa que vio un hueco por donde entrar para seguir criticando al juez por no haber tenido la indagatoria ordenada con el relevamiento ya en su poder. Yo insisto que igual habla de una torpeza monumental del juez Baba, de que se le escape esto. 22 días, Luis, Pero, 22 claro. días. El 6 de octubre ya sabía que Camaño no lo podía relevar del secreto de inteligencia. Porque lo dijo la propia Camaño. Pero claro. inexplicable esa torpeza. ¿Qué explicación uno le puede encontrar? Hoy algunos decían, bueno, el juez leyó, me decía una persona que sigue este tipo de causas desde dentro de la justicia. Bueno, el juez pudo haber interpretado que la respuesta de Camaño no necesariamente requería el relevamiento de Macri y que lo podía pedir la defensa y que eventualmente si Macri declaraba sobre algo vinculado a la inteligencia de algún secreto de Estado, eso quedaba resguardado. Claro. Eso te lo puedo tomar en la declaración de un agente de menor rango. No, pero el presidente. Con la expectativa que había sobre esta declaración, sabiendo que desde los dos lados se va a jugar políticamente con cada punto, cada coma y demás, más prolijo tenés que tener todavía un acto tan importante como tenerlo encima a un expresidente enfrente tuyo. Hay otro dato que para mí habla del apuro que tenía el juez Baba y por eso la desprolijidad. El juez Baba tendría que haberlo hecho con mucha más prolijidad para que no queden dudas y esto no se agriete, no se partice, que tiene que ver cuando él suspende la indagatoria, me cuentan que quiere enseguida fijar una nueva fecha. Y no tenían noción de cuándo él iba a enviar el pedido, cuándo Presidencia lo iba a poder enviar, porque Alberto Fernández, si no lo hacía hoy Baba, no lo iba a poder firmar Alberto Fernández. Y entraba en disputa esto de, ¿lo puede firmar Cristina o no? Bueno, decían que no lo podía firmar. Entonces le dijeron, no, espere, doctor, decida la nueva fecha cuando tenga el relevamiento del secreto. Que no lo podía firmar políticamente, porque imagínate vos qué hubiera pasado si el decreto que le decía ahora sí vaya a declarar indagatoria Macri, lo firmaba Cristina, iba a ser otro motivo fenomenal para hablar de... Yo creo que termina siendo más el decreto, tiene una mirada política, pero en definitiva es una cuestión administrativa. No es tampoco una decisión que Alberto Fernández tiene que pensar y tomar. Yo no sé si él podía haberse negado. Digo, si se negaba, no había indagatoria. Claro, obviamente. Bueno, contame, Martín, qué pasó en la llegada. Hubo cosas pintorescas, poca gente objetivamente hablando, incluso relevadas por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que si después tenemos lo vamos a ver. El ministro de... lo tenemos a Kreplak, no voy a agregar ningún adjetivo, después sí lo voy a agregar. Pero mira, hoy el ministro de Salud, viste que hay una cosa que se llama coronavirus, de la provincia de Buenos Aires, opinaba sobre Mauricio Macri. La lluvia. Qué lástima el feo día. Mucha gente habrá querido venir. La lluvia. Qué lástima el feo día. Mucha gente habrá querido venir. La lluvia. Qué lástima. Sí, la arranca diciendo, acá estábamos en Dolores, se ve que el mal día, la lluvia, hacía un calor fenomenal, no cayó una gota y no pudieron venir porque había poca... Esto porque el día que Cristina fue a Comodoro Pi por la causa de Dólar Futuro era un día horrible, llovía, había viento. Pero mi pregunta es esta, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, en ejercicio del ministerio, no el militante Kreplak, Nicolás Kreplak, ¿tiene necesidad de hacer esto? Es un papelón, no, y aparte es papelón monumental de Kreplak. Sí, es más de que había poca gente. Es un dirigente que encima ha trabajado muy bien durante la pandemia. Por eso te digo. Kreplak. Es una pena que entre cuando en se este sobregiran, juego. cuando Sí. se sobregiran con la cosa del chupamedismo. Sí, de quedar bien vaya uno a saber con quién. Total. Ahora, ¿por qué lo decía? Porque Macri dijo, muchos se quedaron en el control de la ruta, Luis. Ah, sí, Como diciendo, el gobierno de la provincia frenó el aluvión de gente. En Casa Rosada decían, hay más cámaras, o sea, más periodistas que gente. Bueno, no Había fue tan muy así. poca gente. Sí, Había- no fue tan así, ¿no? Pero muy sí, poca había poca gente. gente. Había algunas ausencias de las que después quiero Los mencionar. 400 micros no hubo. No hubo, es verdad. Pero digo, había alguna. Pero contame un poco qué pasó con la llegada de Macri. Bueno, la llegada de Macri, primero hubo una diferenciación muy fuerte de Gerardo Morales, Luis, el gobernador de Jujuy, que dijo, estamos haciendo lo que hace el kirchnerismo, yo me solidarizo con Macri, pero estamos haciendo lo mismo. Uno de esos. Otro, el radicalismo, un sector del radicalismo tomó distancia. Un grupo de diputados fue micro,
alquilaron un micro o alguien puso un micro de larga distancia. Claro. Sí, se subieron las fotos a redes sociales. En Casa de Gobierno veían esas imágenes, veían los tweets y lo disfrutaban. Estaban exultantes con la situación porque decían, bueno, están haciendo lo que tanto nos criticaron a nosotros. Claro. Dame un poco más de detalles detrás de escena, Martín, de la no indagatoria de Mauricio Macri. No, lo que cuentan es que fue una cuestión muy formal, hubo un saludo protocolar. Sí, lo que ocurrió se demoró un poco porque cuando llegó Macri se cortó la luz en el juzgado, hubo problemas con las computadoras como para que arranquen y funcionen. Finalmente se pudo hacer eso un tiempo después. Se leyó la acusación, se leyeron las pruebas y después lo que contábamos, que bueno, finalmente se suspende por esta discusión, traspié vinculado a lo que era el relevamiento que Macri tenía que tener para poder declarar, que no tenía en ese momento y que ahora ya cuenta después de la firma que mostraba Nacho del decreto para que pueda ir a declarar. Y hace instantes, 20 y 25, 8 de la noche, y fue enviado este decreto al despacho del juez Baba, una cuestión de forma, pero que era imposible que el juez Baba convocara a Macri a una nueva indagatoria sin este envío, así que ya le debe estar llegando al juez Baba. Yo creo que mañana ya con esto hay nueva fecha mañana mismo hay nueva fecha indagatoria. Tipo mediodía sale la indagatoria. O sea, lo convoca para... No, mañana se va a conocer la fecha, no sé, será lunes, martes. Bueno, 4 de la tarde del viernes. Miércoles. Me voy a sentar a charlar con Marcelo Lewandowski, que aparte de ser candidato a senador, creo que muchísimos, y sobre todo la gente que ama el fútbol, sabe que es uno de los más prestigiosos periodistas de deportes de la ciudad de Rosario. ¿Por qué el salto de la actividad? Ya venías con ganas, yo te escuchaba opinar, venías con ganas, pero ¿por qué este salto a la política? En algún momento se tenía que dar. Me lo habían empezado a proponer en el 2013. Yo estaba en el auge de lo que era el fútbol para todos. Iba al Mundial. Bueno, realmente es algo que yo tenía una cuenta pendiente hace mucho tiempo y creía que en algún momento de mi vida tenía que darme esa posibilidad, porque es una pasión que traigo desde mi adolescencia, donde en el Politécnico participé del centro de estudiantes, donde siempre desde joven participé en esa militancia. Después, bueno, la vida me llevó por el periodismo deportivo, pero esto es una vocación de servicio que siempre está latente. Total. Bueno, tanto Nacho como Martín, que lucen como buena gente, que no lo son, evidentemente que son bravos, me echaban en cara que Santa Fe tenía, en el caso de ustedes, una interna fenomenal. Digo, vos sos candidato representando a Omar Perotti, pero del otro lado estaba Agustín Rossi, que iba con la vicegobernadora, que se disputaban. ¿Te sentís primero, sos cristinista? Soy peronista. Sí, los peronistas me dicen siempre esto. No, soy peronista. Lo que pasa es que yo surjo o vengo de mi militancia abrazando el peronismo desde del 1945, digamos. Esa es mi concepción y todo lo que esté cerca a ese peronismo va a estar cerca mío y vamos a coincidir. Y obviamente que hoy hay políticas y estamos en el mismo camino de construir una Argentina que vuelva a ser la Argentina productiva, donde las fábricas trabajen y no se privilegie la importación y haya un crecimiento a partir del trabajo genuino. Esa es nuestra concepción y ahí estamos Marcelo, todos. yo te digo, sos menemista. No hay una conducción yo vengo del sector de María Eugenia Bielsa, de allí vengo y allí surgía la política y creo que el Frente de Todos abarca a muchos sectores y abarca por supuesto que abarca a distintas posturas dentro del justicialismo y por eso es el Frente de Todos. ¿Pero te sentís representado con la línea de Cristina Fernández? Hoy creo que el peronismo tiene distintas variantes y estamos todos en ese mismo barco. O por lo menos creo que el conjunto de los que pensamos y que somos peronistas. A los que somos rosarinos y los que venimos de allá, nos cuesta explicar el fenómeno de la ciudad de Rosario, del narcomenudeo, de la violencia que hay. Ayer tuvo el clímax con Omar Perotti y Pablo Hapkin, tenido que salir difícil de esta manifestación. ¿Qué crees que es esto? ¿Es el hartazgo del rosarino medio de a pie frente a un hecho de inseguridad? ¿Cómo lo explicás? El hartazgo está desde hace rato. ¿Recordás Rosario Sangra? Sí. Bueno, entonces hay una delincuencia instalada del narcotráfico hace 10, 12 años, en donde se ha firmado, ha tenido tierra fértil en nuestra región y lamentablemente hoy está trayendo
todas esas consecuencias, con una cantidad de hechos vinculados de la delincuencia, vinculados al poder de los distintos estamentos, y hoy realmente combatirlo es un hecho muy complicado. Hoy tenemos una de las zonas más complicadas en donde no solamente con las fuerzas provinciales se puede llevar adelante, sino con las fuerzas federales y además con la justicia federal muy comprometida de la mano también con la justicia provincial. Hoy el tema es realmente complejo y lo que hay en la gente hace mucho tiempo, pero de todos, de nuestros familiares, de todos los que vivimos en Rosario, no que nos cuentan, sino que vivimos y nadie tiene una pulserita diciendo este está exento porque es pariente de. Estamos todos en ese mundo en donde la gente vive muy angustiada. Ya no es enojada, es angustiada, es el recorrer las calles y tener. Y en ese tono se está, por supuesto que van todas las miradas y tiene distintos procesos de las fuerzas policiales, de la seguridad, de cómo se trabaja en la justicia, que parecería que ese punto no es muy tocado, y creo que es un punto fundamental, del servicio penitenciario y de la acción social que nosotros podamos constituir. Si nosotros, toda la cuestión que hay que hacer en materia de seguridad es un tema. Ahora, si nosotros no atacamos el punto de vista social, Luis, que en los barrios esté el Estado presente y la gente no tenga que recurrir al delincuente de la cuadra, si nosotros no reemplazamos eso, no vamos a poder con todo lo otro cambiar la historia. El intendente Hapkin dice el gobierno nacional no nos escucha. Yo creo que hay hoy una decisión muy concreta. Estuvimos hace una semana, las fuerzas federales han bajado a trabajar en el territorio y aproximadamente 3.500 de distintas fuerzas trabajando en concordancia con el Ministerio de Seguridad y con fiscales federales y provinciales. Fiscales provinciales que tienen que trabajar cerca de los fiscales federales, porque nosotros tenemos lamentablemente parado en diputados una ley que nos permitiría tener muchos más juzgados de los que tenemos y jueces en nuestro territorio atacando esas causas. Y bueno, lamentablemente salió del Senado, pero está frenada en diputados. Y eso significaría también un recurso más. Pero hoy hay un trabajo en conjunto para atacar a los sectores y se dieron algunos golpes importantes en un sector en donde no se atacó nunca hasta acá. ¿Quiénes trabajan con la plata surgida del narcotráfico? Bueno, esa sería una gran incógnita y una gran pregunta, no solamente el pibe o la piba que venden en un barrio, en un búnker, sino quienes hacen el gran negocio. Sí, Nacho. Ahora, el gobierno nacional hizo una suerte de autocrítica, al menos desde la acción, respecto al análisis de lo que estaba pasando en Rosario y en Santa Fe mismo, porque pasó de una ministra como Sabina Frederick, que se negaba a enviar hasta septiembre, hasta días previos a las PASO, se negaba a enviar más gendarmes, más fuerzas federales, a un ministro como Aníbal Fernández, que lo primero que llegó prometió, después es cierto que tardó un poco más, pero finalmente las fuerzas federales empiezan a llegar. Exacto. ¿Crees que se perdió demasiado tiempo en esa postura cerrada de no insistir con más presencia? Quizás se debió actuar antes, ¿sí? Y creo que Aníbal Fernández, el ministro, lo entendió rápidamente cuando se juntó y actuó en consecuencia. Hay muchas miradas que son a veces con números estadísticos fríos que no hacen a la realidad. Y la realidad es que nuestra región hace 10, como le decía Luis, hace 10 o 12 años que viene sufriendo este flagelo, de una instalación muy concreta en donde hay policías y jefes policiales presos por la vinculación con este delito, en donde ha habido hechos realmente a lo largo de este tiempo muy importantes de acciones vinculadas claramente entre narcotráfico y los sectores de poder y que creo que hoy se han roto y se trata de combatir también y que esto no es un detalle menor. Pero claro, mientras estamos hablando, un colega rosarino me escribe y me dice, hoy el fiscal federal Pineda dijo hace 40 años que no se crea una sola fiscalía en la ciudad de Rosario. Exacto. Digo, en los 40 años han pasado unos cuantos gobiernos, muchos nacionales, muchos, hemos tenido 12 años de kirchnerismo, ni un solo fiscal se ha creado. Lo que hay es una complejidad del delito en los últimos tiempos que quizás antes con lo que había no alcanzaba. Hoy realmente quedó, exiguo la cantidad de juzgados que pero fue víctima de una pelea política. Cuando el socialismo no se encolumnaba con el kirchnerismo, se lo acusó de narcosocialismo. La verdad que el destrato... Rosario tiene muchos problemas, tiene muchas ventajas de una ciudad más bella que yo conozco. No es capital,
no se encolumnaba con el signo político. Así estamos. O sea, me parece que se ha dejado, por incompetencia de los gobiernos provinciales, pero también por dejadez de los gobiernos nacionales, a la buena de Dios a la ciudad de Rosario. Sí, pero hay tratos que son del lugar. Hay crecimientos que son propios de cuestiones del lugar, cuestiones nuestras y cuestiones de nuestra provincia. Después la relación con Nación es otro tema de lo que podemos hablar, y podemos hablar de federalismo y podemos hablar de un montón de cuestiones que no son atendidas no solamente en Santa Fe, sino en todas las provincias, de cualquier gobierno. Miradas que son realmente de un centralismo que hay que cambiar. No porque no sean o tienen que ser del interior, sino miradas concretas en los que tiene que atenderse las problemáticas provinciales. Pero algunos problemas son propios, no son importados, son propios, y lo que se ha hecho en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, tiene que ver con por acción o omisión, un avance del narcotráfico muy serio. Está bien. Tuvimos un ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe de esta gestión, Marcelo Saín, que decía que se venía a Buenos Aires para que no lo cagaran a tiros, cito textual, no lo cagaran a tiros en la ciudad de Rosario, que no creía en el ejercicio del brazo de la seguridad para combatir esto. No es que se hizo un montón de cosas en estos últimos 2 años, ¿no? Luis, hemos llegado a un nivel en donde sin dudas que el ataque a los sectores y ese vínculo que se rompe en el sector político y el sector vinculado al delito es muy marcado. Sí. A ver, hay hechos emblemáticos y vos lo conociste. Nadie permitió o nadie dijo que obligó a habilitar, no sé si lo puedo decir comercialmente, Sí, claro. Esperanto y lo que significó Esperanto en Rosario. Y ahí hubo firmas muy concretas del poder político que habilitaron ese tipo de cosas y muertes muy curiosas que sucedieron. Ese fue un caso para mí emblemático. Y después, bueno, un ministro que dijo hasta hace poco y se conoció, en donde le ofrecía a un policía sospechado de narcotráfico y que está preso, a ponerle los abogados del ministerio para que lo defienda. Entonces, me parece que han ocurrido cosas que son demasiado graves y de pronto no se la puede comparar. Y no digo que se ha hecho todo bien hasta aquí, seguramente hay mucho que corregir, pero digo, compararlo con un dicho de Saín desafortunado No, no un dicho, una pésima gestión de Sí. Saín. De hecho, tuvieron que relevarlo. Sí, a ver, yo creo que hay muchas cosas que han pasado por allí que merecerían algún análisis mucho mayor. Hoy quienes están enfrentados a Saín son sectores a los que en algún momento habría que ver en qué lugar estuvieron en los últimos 12 años. Sí, Martín. En este marco de discusión, que claramente es lo más importante que pasa en Santa Fe, puntualmente en Rosario, hay una campaña electoral. Y a nivel nacional los dos grandes temas son plata, digamos la situación económica, y la situación de seguridad, casi a la par. En Rosario la cuestión de inseguridad es, te diría, el único tema del que te preguntan, o lo económico también impacta. Y te agrego una segunda pregunta, si ¿crees que pueden dar vuelta a la elección después del triunfo en las PASO de Juntos por el Cambio? Bueno, vamos invierto el orden. Dale. En las PASO la lista más votada fue la nuestra, más allá que después, frente contra frente, claramente ganó Juntos por el Cambio. Hay que ver si todos los sectores que votaron a distintos candidatos siguen a Juntos por el Cambio. Pero bueno, la conclusión es, yo me tengo mucha fe que esto se puede dar y trabajamos para ello, para dar vuelta y mostrar. En el ámbito de lo económico, la provincia de Santa Fe hoy creo que es de las provincias que menos daño le hizo la pandemia en cuanto a la producción y que hoy encabeza la lista de las provincias que más se están produciendo. Hoy, de 10 que exporta Argentina, 2,5, el 25% sale de la provincia de Santa Fe, de producción propia. Las empresas han empezado con la sustitución de importaciones, han vuelto a trabajar como en época ya no de prepandemia, sino anteriores, y fábricas que, bueno, Luis, vos conocés todo lo que significa el cordón. Con las empresas de electrodomésticos, sí. La de, bueno, lo que tiene que ver con la línea del frío. Hoy esas empresas están trabajando con una gran cantidad de personal que han incorporado. Por eso, el tema seguridad está al frente de todo. Perdón, pero ese crecimiento que marcás, ¿la gente en el día a día, en el bolsillo, lo siente? Es el gran problema. Hoy el salario no se ha recompuesto y
creo que ese es uno de los grandes motivos. Hay trabajo, pero la recomposición del salario no ha llegado a tener el volumen necesario y es una de las grandes deudas pendientes. Marcelo, muchas gracias por venir. Gracias. La próxima explicarás qué pasará. Vos, periodista. Carolina Lozada, periodista. Carlitos de Frade, candidato a diputado, periodista. Sí. Ciro Seiza. Ahí hay un problema. Bueno, falta que juegues vos. Faltás vos. Pero por el bien de la nación jamás me voy a dedicar a la política, salvo a la política italiana. Está bien. Si hay un... pero vos querías ir a la corte. Vos querías ir a la corte y el señor puede ser senador. A la corte, ahí tenés un voto. Digo, ya, cada uno que van postulando que trae. Pero si vas a ser candidato en Santa Fe, volvete a vivir a Santa Fe. Sí, claro, obviamente. Bueno, lo mismo hay que decirle a Cristina, que fue candidata en la provincia y vivía en Santa Cruz. No me corras por ahí. Yo hablo de ahora, yo hablo de hoy y ahora. No, yo no voy a ser nunca candidato, pero es una muy buena recomendación para Carolina Lozada, para Cristina Fernández de Kirchner, para todos que compiten en un distrito de Santa Cruz cuando están en Buenos Aires o viceversa, ¿no? Hablo de ahora, de Santa Fe, de aquí a ahora. Gracias, muy amable. Profesor Juan Carlos de Pablo, buenas noches. ¿Cómo le va? Me va fenómeno, lamentando, mi querido Luis, no ser extranjero, porque así podría cambiar mis dólares efectivos en el banco de la esquina sin que nadie me diga nada. Es buena esa. Contemos esta, que parece que van a crear una caja de ahorro para que el turista de Singapur no se lo venda al arbolito de la esquina, sino lo bancarice y le demos una tarjeta. ¿Dije bien? Dijiste eso, es lo que yo leí en los diarios. La verdad que yo te digo una cosa, es una desprolijidad para un turista, viene acá, no tiene por qué conocer, y cuando quiere cambiar dice, tiene que ir a un arbolito, ¿qué es un arbolito? No sabe si lo van a estafar, no sabe si lo van a robar o cosas por el estilo, etc. La duda que por supuesto queda es la velocidad con la cual vos puedes implementar esto, porque estoy pensando en un turista que viene acá una semana, y en esa semana que tiene que hacer trámite, lo hable, la verdad, vamos a ver cómo funciona. Ahora, digo, esto habla de una necesidad de dólares para que en el Estado queden dentro del sistema y por lo tanto sean propios del Estado en un momento de escasez de dólares. ¿Es tan obvio como esto, profe? Sí, ¿no te das cuenta? Yo creo que el Banco Central no está diciendo con esto nos salvamos, digamos, cosas por el estilo. Lo estoy viendo mucho más como un mecanismo que no le complique la vida al turista. Y la verdad que está bien. A mí me gusta cuando voy a otro país tener la menor cantidad de problemas posibles, claro, no conociendo el idioma, digamos, cosas por el estilo. No tiene más importancia que eso, me parece. ¿Y qué bolilla le doy al 198 de hoy del dólar libre, dólar blue, negro, arbolito, lo que sea? Yo no puedo hacer, vos sabés que tu deporte desde hace mucho, ¿sabes? Antes decime algunos días, buenas tardes, ¿cuánto va a estar en la hora? ¿Te acordás? Obvio. Bueno, yo digo, no hagamos una teoría de un peso. Ahora, alguien me dice, es un peso, otro peso. Tenés razón. Ahora, yo recuerdo que en algún momento del año pasado llegó a 195. Desde entonces los precios han aumentado, ¿cuánto? 40%. Así que otra vez estamos en términos, digamos así, nominales. Sin signo de que es un tema de oferta y demanda. Los argentinos tenemos algunos dólares que no nos queremos desprender, algunos pesos que sí nos queremos desprender, y por eso está aumentando el precio. Ahora, yo no estoy pensando en el dólar del 15 de noviembre. Acordate lo siguiente. ¿Qué es lo que puede cambiar las cotizaciones de manera violenta? La sorpresa. ¿Cuál sería la sorpresa del 14 de noviembre? Que el oficialismo lo da vuelta. Esa es la sorpresa. Sí. Si no lo da vuelta, que como todos estamos tomando decisiones, el lunes no va a pasar nada. Si lo llega a dar vuelta, y entonces el oficialismo se enloquece, vamos por todo y no sé cuánta cosa más, el dólar se va a enterar. Hablemos un poco del tema de la inflación, que evidentemente sigue creciendo. Yo veo pronósticos, profe, que superan el 50 que tendremos este año para el año que viene, y veo como única, no sé, abordaje no lo es, pero como única aspirina el tema del congelamiento de precios que se ha lanzado con militantes que van a las góndolas, con intendentes que andan con una libretita. Contame qué estás viendo allí. Primero, no vamos a descubrir la pólvora, nunca funcionó, no va a funcionar, ni cosas por el estilo, etc. De esta resolución, a mí no me preocupa tanto desde el punto de vista de la verificación, el tema de si la góndola está vacía, llena o cosas por el estilo, sino que además le dice a los productores de los bienes cuyo precio están congelados que tienen que producir al máximo de la capacidad instalada.
vos llegas a mandar, mi querido Luis, a un tipo no entrenado y afiebrado a que vaya a verificar esto y va a elaborar un acta porque en ninguna planta todas las máquinas tienen igual nivel de producción y puedo tener una empresa que de repente no la está usando totalmente porque le falta demanda, le falta un insumo, le falta crédito o no sé qué otra cosa. Entonces lo que digo es, esto que un alumno de la universidad diría, basta, ojo que desde el punto de vista práctico puede ser peligroso. Dicho esto, en materia inflacionaria digo, es una unilateralidad y como una unilateralidad tiene el efecto de cortísimo plazo y en algún momento, digamos así, se va a dar vuelta. No tiene más importancia que eso. Claro, y el efecto de cortísimo plazo. Perdón, no, Sí. te agrego esto. Sí. Y vamos a darle, vos tenés una tía, todo el mundo tiene una tía. Vos fijate la importancia de la credibilidad. Guillermo Calvo. Suponete que los argentinos creyesen que esto va a durar 90 días. ¿Qué haría tu tía? Va al banco, hace un plazo fijo 89 días y saca la plata, incluyendo los intereses, y compra más que eso que ahora. ¿Sabés lo que está haciendo tu tía? Está comprando ahora por la duda. Claro, por miedo a que le falte, por miedo a que el congelamiento no funcione y siga creciendo. Digo, pero esto en el marco de, me da no sé qué que hacerte repetir esto que me enseñaste hace un montón de tiempo, en el marco de una medida unilateral carente de un marco global llamado plan o como vos quieras llamarlo. Evidentemente. Donde, mi querido Luis, vamos de la política a la economía. De la política a la economía. Acá estamos todos esperando el 14 de noviembre. Hoy tomamos las decisiones sobre la base de que repite, puntito más, puntito menos, el 12 de septiembre. ¿Cómo sigue esto desde el punto de vista político? Hay que ver cómo el oficialismo absorbe no ya la PASO, sino la elección. El mismo batifondo, ¿no? Ahora, quedan 2 años con una debilidad política. Se verá. Alberto, Cristina, Mansur, no sé cuántas cosas más, pero en el mejor de los casos tenés una debilidad política. Esto le da un techo al accionar político. Dentro de eso, seguimos. No tenemos equipo económico, tenemos un conjunto de funcionarios encargados del área económica que están paralizados y encima tenemos unilateralidad del tipo lo de los precios. A mí me gusta decir, con el mayor de los respetos, el señor Guzmán, ¿qué está haciendo en este momento? ¿Sabe lo que está haciendo? Está chequeando el celular para ver si todavía es ministro. Eso es lo que está haciendo. Y está hablando con sus colaboradores y dice, che, ¿saben algo? Cuando vos tenés que trabajar en la no trabajás, no tenés capacidad de pensar, digamos, y cosas por el estilo. Entonces tenés parálisis operativa y digo, unilateralidades. Ahora, el propio Guzmán, al que estás haciendo mención, que se encargaba de la renegociación de la deuda, en las últimas horas pegó la vuelta y se puso kirchnerista, diciendo no se paga con el hambre, la derecha ladra, etcétera, etcétera, a 15 minutos de, ahora literal, 15 minutos que Alberto se suba al avión para hablar con Georgieva. ¿Me contás a dónde estamos parados con el tema del fondo? Sobre todo teniendo en cuenta que en un rato, si no acordamos, hay vencimientos con plata que no tenemos. Yo escribí hoy la columna de La Nación diciendo... La pregunta que se hacen los del fondo, ¿qué hacemos con Argentina? Acá hay una peculiaridad, porque el gobierno argentino, o el Estado argentino, tiene un problema con el fondo, y el fondo tiene un problema con nosotros. Vamos, Guzmán. No es que la última declaración me parece insólita. Todas las declaraciones de Guzmán siempre me parecieron insólitas, ¿entendés? Entonces no le agrega nada a lo que... No es que había un Guzmán impecable, cosa parecida, y ahora punto. ¿Cómo va a ser la conversación con la señora Georgieva? Es fantástico, porque, ¿sabes? Tienen que juntarse sin grabadores, sin nadie decir, ¿qué hacemos, señora? Y ella dice, ¿qué hacemos, Martincito? ¿Entendés? Claro. Una negociación peculiar, porque todo es peculiar. Quiero decir, el acuerdo de 2018, desde el punto de vista técnico, dejaba muchísimo que desear. Lo sabe todo el mundo. El acuerdo no puede implicar que con esfuerzo argentino vayamos a pagar la cuota esa de 20.000 millones de dólares, cosas por ahí. Hoy, a raíz de mi columna de La Nación, me escribió un exsecretario de Hacienda de La Nación que me dijo, ojo Juan Carlos, porque en el presupuesto 2022 están previstos nuevos créditos del Banco Mundial y otros que tienen como condición el acuerdo con el fondo. Y yo digo, lo cual no me dice, entonces el gobierno va a hacer un acuerdo con el fondo y mucho menos va a hacer lo necesario para el acuerdo con el fondo. Porque como te digo,
esta peculiaridad puede llevar a pseudoacuerdos. Algo, ¿viste? Que sí, pero no. Claro. Ya sé... Sí, ya sé lo que me vas a... No es nada normal, ni desde el punto de vista del fondo, ni desde el punto de vista de nosotros. Ya sé lo que me vas a contestar porque efectivamente te torturo hace años, no solo con la pregunta de cuánto va a estar el dólar y vos me contestás con 0,85, pero hay algo que yo siempre te pregunto y vos me contestás con total razonabilidad. El mundo sigue andando, mañana el taxista se levanta para buscar el viaje, el laburante de pan hace lo que tiene que hacer, pero yo no sé si vos percibís que hay una sensación de angustia económica respecto de, che, no se maneja el tema de la inflación, che, el dólar sube un toque más, che, no sé. Entonces digo, ¿qué panorama parecido a qué es el que estás viendo en este octubre 2021, profe? Primero, la angustia está totalmente justificada. ¿Por qué? Te levantás a pelearla, no sabes lo que va a pasar, dale que va, que se va. Ahora, rescatemos la fuerza del ser humano concreto. Que no que dice, no, entonces no. No, Mis héroes, como los tuyos, son los tipos que cuando se levantan a la mañana todavía no tienen resuelto el problema de cómo le voy a dar de comer a mi familia a la noche. Sí, claro. Claro, alguien dice, bueno, si tuviéramos un plan sería, qué piola, chocolate por la noche. Tomemos las cosas como son. ¿De dónde se agarra alguien para tomar decisiones? Primero, lo del 12 de septiembre fue importantísimo. Segundo, hay que tomar todas las decisiones sobre la base del 14 de noviembre, se repite. Tercero, tenemos debilidad política, no tenemos por el equipo económico, etc. Vamos a pelearla, con toda clase de vicisitudes. Cuando alguien me pregunta qué vamos a estar haciendo dentro de 15 días, yo le digo, ¿por qué no agarra una hoja y usted escribe de qué cree que vamos a estar hablando dentro de 15 días y la guarda? Y dentro de 15 días la lee y usted va a ver qué pobre que es su imaginación. Bueno, es así, lamentablemente no se pueden bajar los decibeles o cosas por el estilo. Dentro de eso, esa capacidad que tenemos los seres humanos de supervivencia es fenomenal. Ahora, ¿qué le digo a un conjunto de compatriotas? Ya bastante problemas tenemos con los problemas. Claro. No asusten a la gente con rumores, no asusten a la gente, ¿entiendes? Porque como digo, ya la realidad es bastante complicada. Bueno, te despido con esto. ¿Cuánto hace que sos economista, profe? Licenciado en Economía del 64. ¿Cuándo nací yo? De mucho después. Cuando nací yo, 57 años hace. Ahora, pará, ¿sabés cuándo me recibí de economista? No. Cuando le pude decir a mi vieja lo que realmente había que hacer. Y eso fue mucho después. Eso fue... Está muy bien, está muy bien. Pero digo, apelemos a estos 57 años de profesión, no sé cómo llamarlo. Agarrá un jodedómetro, el aparato que lee la jodedura. ¿Cuánto de jodido estamos? No, hemos tenido periodos mucho. La hiper fue muy jodida. La hiper fue muy jodida. 2001, 2002, muy complicado, etcétera, etcétera. Ahora, hemos tenido periodos de debilidad política. José María Guido, María Estela Martínez Perdón, Fernández de la Rúa, etcétera. Temo que tenemos algunas, digamos así, experiencias. No es lo mejor, pero no tenemos cómo elegir, ¿entendés? Entonces claro. Uno dice, una de las circunstancias que están fuera del control no las elige. Dentro de eso dice, a ver, ¿cómo le encuentro la mejor manera posible? Bueno, nada, anotate la fecha, 28 de octubre 2021, que te voy a dar este piropo. Es un placer siempre escucharte, profe. Gran abrazo, Luis. Chao, hasta luego. Bueno, los radicales están como encendidos. Están encendidos. Están como... El manezazo, le decían. El manezazo. ¿Querés escucharlo? Un poco, claro. Se calman un poco. Un radical. Bueno, pero 1.300.000 votos en la provincia, Luis. Sí, no, sacar el 40% pero el manezazo es como... Pero el manezazo, ¿no te gusta el manezazo? Mirá el manezazo. A ver. Mirá el manezazo. Los invito a todos, los que estamos acá dentro en Ferro, los que están afuera, los que están en su casa, a rezar juntos por esa democracia que Alfonsín nos enseñó a cuidar, por su legado, por nosotros y por nuestros hijos. Entonces, recordemos que si todavía hoy al costado del camino algunos distraídos nos preguntan por qué estamos acá, por qué seguimos luchando, por qué dimos el paso, por qué marchamos. Les decimos que luchamos, que seguimos marchando para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia,
consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra prosperidad y para todos los habitantes del mundo que quieren habitar el suelo argentino. Gracias, Unión Cívica Radical. Gracias, Argentina. Con preámbulo incluido. Impresionante. Al estilo Alfonsín, con tono alfonsinista. Tiene razón Martín. Hay como una voz cascada de don Raúl Alfonsín. Diputado Luis Petri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Están que no caben en sí los radicales, ¿no? Bueno, me parece que es un gran acto, me parece que Facundo ha sido una revelación, un gran candidato y está bueno que el radicalismo amplíe la oferta de Juntos por el Cambio. Me parece que el gran éxito que tuvimos en este paso del 12 de septiembre no solamente fue mantener la unidad del espacio, sino la competencia electoral. Digo, los resultados de Córdoba con competencia electoral, de Mendoza con competencia electoral, Santa Fe, Cava, provincia de Buenos Aires, hablan a las claras de que la receta es competir y generar internas potentes, atractivas, que convoquen a los ciudadanos independientes. Y claro está, uno ve que hay muchos candidatos a presidente, lo tenés a Horacio, la tenés a Patricia, lo podés tener a Manes, a Lustó, digo, a Morales. Y esto Cornejo. Y esto habla de un proyecto de poder. Pero digo, ya no más el furgón de cola de Cambiemos. No, y no tiene que serlo. Me parece que el radicalismo está llamado a liderar, junto con la coalición cívica y el PRO, un espacio. Digo, fuimos quizás el furgón de cola en un proyecto presidencial que lo encabezó Mauricio Macri, que claramente lideraba y conducía los destinos del país el expresidente de la Nación. Hoy llegó el momento de protagonizar. Y me parece que el radicalismo, por su expansión territorial, porque tiene muchísimos intendentes, concejales, legisladores, gobernadores, tiene capacidad de ser protagonista en este tiempo que viene, ¿no? Martín Angulo fue el autor de la pregunta que le generó a Facundo Manes el dolor de cabeza. ¿A dónde te inscribís? ¿Con el que Mauricio tenía que haberse presentado como correspondía o de los que dijeron el Fernando Iglesisma, que dice no es momento, hay que ganar la elección? Yo primero creo que el juez no es imparcial. Lo dice la propia Cámara. La Cámara, cuando dice es un juez que tiene que guardar la mesura y compostura, vos sos abogado, Luis, claro. Sabés que esa es la calificación de parcialidad. Estás al borde. Estás justificando la parcialidad del juez. Está claro que también no es un juez idóneo. Digo, un juez que juró y fue nombrado para el fuero civil y está subrogando un fuero penal. Azul, Dolores, una causa. Pero que además concursó ese juzgado y sacó 2 puntos, 2 sobre 10 o 23 sobre 100, que es lo mismo. Digo, está claro que no es idóneo y lo demostró hoy. Hoy demostró que no es idóneo. Cuando él hoy no tomó los recaudos para garantizar que el expresidente de la Nación estuviera relevado del secreto de Estado, del secreto de inteligencia, está claro que le queda grandísimo el saco. Y se presentó Macri. Digo, lo único que pidió Mauricio Macri es que le dieran las condiciones. Digo, recusó al juez, se resolvió la recusación y se presentó inmediatamente. Yo por eso digo, el expresidente estuvo a derecho, en ningún momento estuvo rebelde. Pero lo que sí tiene todo el derecho del mundo de cuestionar la parcialidad porque ese es su derecho de defensa. Y además es llamativo que entienda un juzgado tan lejano, ¿no? Digo, de Dolores, claro, de Dolores. Porque del hecho investigado correspondería básicamente que intervinieran los tribunales de Comodoro. Digo, es un Ramos Padilla 2. Digamos, sin duda. Es un Ramos Padilla 2. Es una causa inventada. Más allá de que yo rescato y defiendo a las víctimas y a los familiares de las víctimas de la San Juan, esta es una causa inventada por el kirchnerismo. No hay otra calificación. Lógicamente el presidente tiene que estar a derecho, lógicamente se tiene que someter, pero tiene que ser juzgado por una justicia independiente, algo que hasta hoy no ha sucedido. Ahora voy a abrir a la mesa, aburro a los entrevistados haciendo esta pregunta porque me parece que es un momento de crisis tan fenomenal que la pregunta amerita. Digo, ¿quién ejerce materialmente el poder en la República Argentina? No digo la formalidad, el presidente es el presidente. Digo, ¿quién ejerce materialmente el poder? Alberto Fernández, Cristina, la Cámpora, todos juntos. ¿Quién ejerce? Yo no tengo dudas. La administración la ejerce Alberto Fernández. Digo, él es su virtual jefe de gabinete. Ahora, quien toma las decisiones estratégicas, quien dice para dónde va la Argentina a nivel internacional, quien define si se cierra o no se cierra con el Fondo Monetario, quien define la política energética, es la expresidenta de la Nación y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, esto es interesante, como decís. Alberto transformó la presidencia en su propia jefatura de gabinete. Exactamente. Es el jefe de la administración del país que cumple las funciones que ya cumplió hasta el 2009.
Digo, y donde se siente cómodo. Ahora, cuando vos ves por qué Argentina no condena a Nicaragua, no condena a Venezuela, no condena a Cuba, ves la mano de Cristina. O por qué cierra acuerdos con Rusia para la provisión de vacunas, ves la mano de Cristina. Cuando ves que el presidente de la Nación no puede echar a un secretario como Basualdo en materia energética, nuevamente se ve la mano de Cristina. Digo, cuando ves que un ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desafía a la ministra de Seguridad de la Nación, y ese ministro continúa en el cargo, desafía al presidente, va más allá, Sí, claro. y continúa en el cargo, ¿quién lo respalda? ¿Quién lo sostiene si no es Cristina Fernández de Kirchner? Hoy estamos pagando las consecuencias de esas desavenencias en materia de seguridad, que en un primer momento Bernie y Frederick jugaron a ser Pimpinela cuestionándose por los medios y ahora se mandan a hacer dibujitos con Aníbal Fernández. Digo, esto nos está costando vidas, porque tenemos un Estado, así como tenemos un Estado fallido en materia económica y social, tenemos un Estado desertor en materia de seguridad. Sí, Nacho. Sí, Luis, tu mandato vence el 9 de Sí. diciembre, tu mandato como diputado. Fuiste una de las voces más enérgicas durante la pandemia, especialmente en los últimos 2 años en el Congreso de la Nación, en el bloque Juntos por el Cambio. Sin embargo, vas a dejar tu banca. Te quiero consultar, ¿por qué esta decisión o esta situación de que no renovaste? ¿Y qué se puede esperar de Luis Petri a partir de diciembre? Si ya tenés en vista algún tipo de cargo, si vas a apuntar a Mendoza. Bueno, voy a seguir participando y trabajando en política. Uno no se retira de la política si tiene una verdadera vocación. Lo que sucedió es que la manta es corta, hay pocos cargos, hay pocos lugares. En Mendoza, por ejemplo, se renuevan entrables 2 lugares para hombres de diputados y 1 de senador. Había un acuerdo que se celebró con el PRO, 2 exgobernadores encabezaban las listas y a partir de allí no pude, no es que no quise, no pude reelegir. Ahora seguiré recorriendo la provincia de Mendoza, caminándola, mi intención es caminarla hasta el 2023 y dar la pelea o por acuerdo o por interna en el 2023. Para ser gobernador. Sí, para ser gobernador, ¿por qué no? O para volver al Congreso. Sí. Quería volver a lo que hablabas con Luis de la causa en la que hoy estuvo Macri. Dijiste, es una causa inventada. Te quiero preguntar si es una causa inventada para la acusación de Macri o la causa en sí, porque en el expediente están los partes de inteligencia ilegal a los familiares de víctimas de la pregunta que uno se tiene que hacer en estos casos, digo, para dar cuenta de si en definitiva es una causa que fue inventada o es artificial o es armada, es con qué intención o qué lo puede llegar a haber motivado al expresidente de la Nación espiar a los familiares de las víctimas, a los 44 familiares de las víctimas del Ara San Juan. ¿Cuál es la motivación? No hay motivación, es un sinsentido que el expresidente quiera espiar a los exfamiliares. ¿Con qué razón? ¿Por qué motivo? Objetivamente está la prueba de que se espió. No, yo no. A ver, quien dice que está la prueba, y a mí me llama la atención, es Aníbal Fernández. Yo no conozco la causa ni he visto las pruebas que existen. Sí. ¿Hay pruebas más? Sí, claro, están los partes de inteligencia en donde se decía, se siguió a tal persona, se la fotografió, hizo tal cosa, hizo tal otra. Eso está. Bueno, yo desconozco la causa, pero ¿cuál es el nexo? A partir de allí, ¿cuál es el nexo de causalidad por eso te que preguntaba puede si existir para vos, con el expresidente de por la eso te Nación? preguntaba si para vos es inventada la acusación a Macri o la causa en sí. No he visto el expediente, pero según lo que relatan, no hay ninguna vinculación, no hay ninguna orden del expresidente de la Nación para espiar a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Y vos decías... sí, perdón. Si Luis, en el acuerdo político que tienen con el PRO, ¿te hace ruido que, digamos, sea los familiares de víctimas del Ara San Juan, pero también en su momento el espionaje a Cristina Kirchner, a Vidal, a Santilli? Si querés te lo saco a Macri. Digamos, ¿no te hace ruido una gestión de gobierno que tiene tantas causas de espionaje ilegal? No, a mí no me hace ruido. Me parece que, a ver, el kirchnerismo durante los 4 años de gestión se encargó de proliferar denuncias en distintos juzgados, con distinta suerte, para intentar igualar y emparejar lo que supuso una gestión fuertemente sospechada por hechos de corrupción, también por hechos de espionaje. Recordemos que Milani también fue denunciado por hechos de espionaje, el expediente X creo que se llamaba. Me parece que el kirchnerismo buscó minar la gestión de Mauricio Macri con denuncias que más temprano que tarde van a terminar siendo desestimadas por la justicia. Vos mencionabas dentro de la cantidad de candidatos, a Cornejo, a Lustó, ¿y a Macri? ¿Por qué no? Porque tienen que estar todos. Acá nosotros tenemos que jugar con todos los jugadores. No pueden haber listas negras. No podemos hacer macartismo en el gobernó 4 años. espacio. No fue un gran éxito. El gobierno perdió la elección. Pero si tiene ganas, si lo acompaña la gente, ¿por qué no? Me parece que nosotros lo peor que podemos hacer es una casa de brujas,
o empezar a censurar tales o cuales candidatos. Es decir, este no, este sí. No, me parece que todos los que tengan ganas de competir, que tengan la fuerza para no solamente competir electoralmente, sino presidir una nación compleja, complicada, en crisis, donde no se genera empleo, donde no hay crecimiento desde hace 10 años, digo, es una Argentina difícil. Todos los que tengan ganas, pero que se presenten, sea Macri, Horacio, sea Patricia, sea Lustó, sea Manes, sea Cornejo o el que sea. Gracias por haber venido, Luis. No, Muy por amable, favor, un gracias placer. Tras la pausa vamos a hablar con Adrián Sack, nuestro compañero que está en los Estados Unidos. Ustedes saben que ya se decidió que el encuentro entre el Papa Francisco y Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, no se televise. Sí va a haber un encuentro. La pregunta es, ¿va a haber encuentro entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente argentino? Todo esto tras la pausa con Adrián Sack. Lo habíamos prometido, está con nosotros Adrián Sack, nuestro corresponsal de Estados Unidos. Señor, buenas noches, ¿cómo le va? Pero muy buenas noches, Luis y querido equipo. Aquí estamos, ¿no? Noche lluviosa, pre-Halloween, ya se prepara acá Estados Unidos, todo el país para vivir este fin de semana la Noche de Brujas tan célebre, pero también los ojos de la política están puestos en este viaje, acaso para algunos inoportuno, del presidente Joe Biden. Es un viaje de rutina porque es la reunión del G20, pero digo inoportuno por cómo están la situación aquí en los Estados Unidos, ¿no? Entre la salida del COVID, que se está demorando mucho más de lo previsto, la inflación, que es de un 5.4% anual, que al lado de lo que vivimos en la Argentina es realmente nada, pero que acá preocupa en cuanto a realización de negocios con perspectivas de futuro. Tenemos también, mira, acá a mis espaldas vemos un cartel que dice Trump perdió, que lo hicieron los propios republicanos rivales de Donald Trump, pero donde se ve también una preocupación justamente por lo que va a ser el futuro, ¿no? Por lo que va a ser el liderazgo del partido de la oposición, de los republicanos, y que de algo que ya se está hablando porque la imagen de Joe Biden, si bien falta mucho para las elecciones, todavía no cumplimos el primer año de la presidencia de Joe Biden, no hay un liderazgo claro en ninguno de los dos partidos. Entonces, también desde el punto de vista político está realmente muy congestionado todo aquí. Pero bueno, en este viaje que está haciendo a Roma Joe Biden, donde está siendo recibido por el Papa Francisco, como bien lo dijiste vos, sin televisación en vivo. Esto se anunció a último momento y causó un gran fastidio, ¿no? En los periodistas acreditados ahí y también entre los funcionarios de los Estados Unidos que querían darle más difusión a este viaje de Joe Biden, pero que también nos hace poner a los argentinos los ojos ahí en Roma, teniendo en cuenta lo que pueda pasar con la presencia de Alberto Fernández, ¿no? Argentina forma parte del G20 y Alberto Fernández, el presidente argentino, va a tener encuentros con diversos mandatarios de todo el mundo, entre ellos Emmanuel Macron de Francia, Angela Merkel, que va a ser la estrella de esta reunión del G20 porque es la última reunión del G20 que va a tener y ella ha sido realmente muy influyente en la gestión de estas reuniones. También el presidente, otro que está de capa caída, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Esas son las reuniones que están en agenda para Alberto Fernández, pero no hay reunión programada con Joe Biden. A partir de ahí empiezan las especulaciones, ¿no? ¿Por qué no le da una reunión Joe Biden a Alberto Fernández? Dicen en parte que tiene que ver con que Estados Unidos tiene la llave, ¿no? La acción de oro dentro del Fondo Monetario Internacional, y como Alberto Fernández se va a reunir con Kristalina Georgieva, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, supuestamente no quiere tener injerencia en una decisión importante que tiene que tomar el Fondo Monetario Internacional respecto de qué va a hacer con el vencimiento de que tiene la deuda argentina, o sea, son 19.000 millones de dólares de capital que hay que pagar en marzo. No se sabe exactamente si
va a haber una refinanciación, si no, supuestamente hasta ahora dicen que no, pero no quiere meterse en esto el presidente Biden, dice, porque ahora mismo, esta semana, estuvo nombrando al embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley, que tiene una visión bastante dura sobre la política económica argentina. Entonces, recordemos Adrián, que evitando. En su exposición ante el Congreso, para que le sea aprobado el pliego como senador, el propio embajador dijo, hace falta un plan, hace falta un acuerdo con el fondo, digamos una cosa más bien ortodoxa para la mirada del gobierno argentino, que en off se molestó por estas declaraciones. Claro, desde luego, sí, está molesto por estas declaraciones y bueno, digamos que embarra un poco la cancha para Argentina en estos momentos que son muy sensibles también por las elecciones generales que tiene la Argentina, ¿no? Después de las PASO, donde no está todo dicho y acá están muy expectantes, aquí en los Estados Unidos, también los inversores privados, con lo que pase con este acuerdo, preacuerdo, como le querramos llamar, con el FMI para saber sobre todo a partir de lo que se acuerde o no se acuerde, cómo se va a estructurar de manera previsible un plan o por lo menos un conjunto de decisiones de gobierno argentino para saber qué hacer con las inversiones en la Argentina, ¿no? Sobre todo con lo que pasó con las críticas que hubo a los controles de precios por parte del embajador designado, pero que también es Vox Populi. Aquí es algo que se temía después de la derrota del gobierno en las PASO, que eso sucediera, ¿no? Que hubiese una política de emisión monetaria, inflacionaria y de control de precios. Adrián, para despedirte, quiero volver a un concepto que dijiste al presentar tu columna, que es esta demora, lo largo que se está haciendo en la salida del COVID. Estamos viendo algunos países como Singapur, que era COVID-0, Nueva Zelanda, el propio Reino Unido, mucho más complicado. ¿Qué pasa en los Estados Unidos respecto del COVID y del temor de que esto no se termina? Bueno, el gran temor está en que a esta altura tenemos un 58% de la población total vacunada con 2 dosis. Es mucho menos del 70% que la administración de Joe Biden esperaba tener para esta altura, ¿no? De hecho, hay casi más vacunados con tercera dosis ahora, ¿no? Con dosis de refuerzo que con la primera dosis entre los nuevos vacunados el último mes. Eso preocupa, ¿no? Que hay mucha gente, son 63 millones de estadounidenses que podrían estar vacunados y no están vacunados y que no se quieren vacunar, ¿no? Hay una resistencia bastante fuerte, mayor a lo esperada, ¿no? Aunque ya la mayoría de la gente se haya vacunado, y esto es lo que produce malestar e incertidumbre respecto de la reapertura de muchos negocios y de la disponibilidad de mano de obra, que es lo que está faltando y lo que está generando en parte, ¿no? Inflación con la ruptura de cadena de suministro, de distribución de mercaderías, etcétera. Pero falta gente que trabaje y mucha de esa gente que trabaja es gente que no se quiere vacunar. Entonces, con ese panorama es donde se complica y caen las predicciones de crecimiento total para este año aquí en los Estados Unidos, ¿no? Adrián, como siempre, un placer. Impecable tu informe. Nos encontramos en cualquier momento. Placer es mío. Un abrazo para todos. Hasta luego. Última pequeña pausa. Hoy se produjo el ingreso de manifestantes en el Ministerio de Desarrollo. ¿Cómo responde Juanchi Zabaleta al ministro? Bueno, el ministro los había recibido la semana pasada, habían quedado en volver a hablar. Hoy fueron directamente, cometieron estos delitos, son delitos los que cometieron. Es la agrupación MTR, son vinculados a los que, ¿te acordás cuando también irrumpieron en la Municipalidad de Lomas de Zamora? Son los mismos, lo señalaron así, del ministerio de Juanchi Zabaleta. No quisieron dialogar, vinieron a romper no solamente el ministerio, sino a romper puentes. Igualmente se abrió una etapa de conversaciones, seguramente mañana van a ser recibidos, si no es por Zabaleta, por funcionarios que le responden a Juanchi Zabaleta. Lo que marcaban es, qué raro, ¿no?, que ocurre esto
justo cuando estamos cerrando con otros sectores. ¿Qué están buscando? ¿Están buscando romper? ¿Están buscando embarrar la cancha? Habíamos prometido más comida, les estamos dando más comida. Lo tomaron como un desafío, igualmente van a continuar con el diálogo. Dos cosas para tener en cuenta, el anticipo de Nacho Ortelli. El presidente, antes de viajar, antes de embarcarse, firmó el decreto por el cual releva del secreto de Estado al presidente para que pueda ser indagado. Sí, un decreto simple, lo firmó el presidente, lo firmó Juan Mansur y lo firmó el ministro de Justicia, Martín Soria. Bien, y lo otro, volvió Facundo Manes en el acto en Ferro con el preámbulo de la Nación recitado como don Raúl Alfonsín. Hoy no tuve tiempo porque estoy viendo algunos, nada, el Twitter es eso, solo el Twitter, que lo leyó, que no lo leyó el preámbulo, desconozco qué es lo que fue, pero los radicales volvieron con un manesazo. El manesazo. El manesazo. Señores, soy Luis Novarecio, se quedan en la continuidad de 24.